los rincones más oscuros de la justicia se encuentran historias tan desgarradoras que incluso los jueces experimentados contienen la respiración. No son solo crímenes, son pesadillas que han tomado forma, cometidas por rostros que deberían representar la juventud, la esperanza y un nuevo comienzo. Sin embargo, detrás de la fachada inocente a veces acecha un abismo tan profundo que sacude a familias enteras, comunidades e incluso naciones. ¿Cómo es posible que personas que apenas han alcanzado la edad adulta planifiquen y ejecuten actos a sangre fría que apenas se atreven a imaginarse? ¿Es puro odio? ¿Es un momento de furia? ¿O hay un vacío que no tiene explicación? Estas preguntas nos acompañan cuando echamos un vistazo a 7 de los casos más notorios de jóvenes delincuentes, historias que no solo América, sino también Europa, siguieron con horror. Lo que sigue no son mitos o leyendas lejanas, son hechos reales que demuestran lo delgada que puede ser la línea entre la infancia y el abismo. 1. Dylan Roof Charleston, Carolina del Sur, junio de 2015. Una cálida noche de verano. La ciudad duerme, las calles están en silencio. Pero en una pequeña iglesia, la Emmanuel African Methodist Episcopal Church, un grupo de feligreses se reúne para un estudio bíblico. Entre ellos se sienta un joven, aparentemente tranquilo, amable, atento. Nadie sospecha que detrás de esa mirada silenciosa acecha una ideología que pronto conducirá a uno de los crímenes de odio más crueles de la historia de E. Uh. Dylan Roof tenía entonces solo 21 años. Hablaba en voz baja, asentía, escuchaba las palabras, casi como si fuera parte de esa comunidad. Pero en realidad, llevaba consigo un plan, alimentado por el racismo, el odio y la propaganda de los rincones más oscuros de Internet. Cuando llegó la hora, sacó su arma. Minutos después, 9 personas yacían muertas en el suelo. Entre ellas, un senador y miembros de la comunidad de muchos años. La nación quedó consternada. Roof no mostró arrepentimiento ni compasión. Incluso ante el tribunal, mantuvo la misma expresión, una sonrisa inquebrantable, casi burlona, que se grabó profundamente en la memoria de la gente. En 2017, fue finalmente el primer condenado a muerte en EE. Por un crimen de odio a nivel federal. Desde entonces, su nombre está indisolublemente ligado a la imagen del odio puro e ideológico, un joven que en lugar de futuro solo dejó destrucción. 2. Raymond Childs III, Indianápolis, enero de 2021. Un barrio residencial normal, casas conocidas, voces conocidas. Pero detrás de una de esas puertas se desata una tragedia que nadie vio venir. Raymond Childs III, de 17 años, descrito por los vecinos como tranquilo y discreto, no dirige su ira contra extraños, sino contra lo que tenía más cerca, su propia familia. En una noche de gritos y caos, Raymond disparó a 6 personas, su padre, su madre, sus hermanos menores. El acto fue tan incomprensible que la comunidad permaneció en estado de shock durante días. ¿Cómo pudo un adolescente, que hasta entonces apenas había llamado la atención, convertirse en el asesino de quienes le dieron la vida? Ante el tribunal, la fiscalía describió una disputa que escaló, tensiones acumuladas que se desataron en una sola noche. Pero ninguna explicación pudo llenar el vacío que quedó. Amigos y vecinos se enfrentaron al enigma. ¿Quién era realmente Raymond? ¿Un chico callado con luchas internas o un agresor frío cuyo verdadero rostro solo se reveló esa noche? Los medios de comunicación hicieron su foto famosa en todo el mundo. De repente, el discreto adolescente era el rostro de un drama familiar que se convirtió en símbolo de la pregunta de lo cerca, que a veces está a la oscuridad en nuestras propias 4 paredes. 3. Taylor Parker, Texas, octubre de 2020. Un pequeño pueblo, aparentemente tranquilo, pero detrás de la fachada se gestaba una pesadilla que conmocionaría a todo el país. Taylor Parker, de 29 años, había vivido una mentira durante meses. Se presentaba como una futura madre, mostraba ecografías, incluso organizó una fiesta de baby shower.
Amigos y familiares le creyeron cada palabra. Pero a medida que se acercaba la supuesta fecha de parto, el engaño se convirtió en un plan mortal. En un acto que dejó sin palabras incluso a investigadores experimentados, Parker irrumpió en la casa de la joven Regan Hancock. Regan estaba embarazada de 8 meses, llena de ilusión por su bebé. Parker la atacó brutalmente, la mató y huyó con el niño nonato, con la esperanza de hacerlo pasar por suyo. Pero el bebé no sobrevivió. Lo que quedó fue una imagen de crueldad y desesperación inimaginables. Durante el juicio se hizo evidente la magnitud del engaño. Meses de historias inventadas, de embarazo escenificado, todo solo para mantener una imagen hacia el exterior. El jurado la declaró culpable en 2022 y la condenó a muerte. Taylor Parker se convirtió así en el símbolo de un engaño tan extremo que terminó en asesinato y vidas destrozadas. 4. Kenneth Young, Florida, en el verano del año 2000. Un chico de 14 años, callado, discreto, sin antecedentes penales, es empujado a una decisión que destruirá su vida para siempre. Kenneth Young se dejó convencer por un conocido mayor para participar en una serie de robos a mano armada en hoteles. Para él, fue un momento de imprudencia juvenil, influenciado por alguien mucho mayor y más peligroso. Pero este momento sellaría su destino. Nadie resultó herido. No hubo tiroteos, ni muertos. Pero cuando Kenneth compareció ante el tribunal, el sistema legal estadounidense no mostró piedad. Fue condenado como adulto, acusado de varios robos a mano armada y secuestros. El veredicto sorprendió incluso a observadores experimentados. 4 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Un chico de 14 años que debería pasar el resto de su vida entre rejas. Durante años, los activistas lucharon por una reevaluación de su caso, calificando el veredicto de cruel y desproporcionado. Finalmente, tras una gran presión pública, su condena fue reducida. En 2016, Kenneth Young fue liberado tras 16 años de prisión, pero su historia sigue siendo un símbolo de cómo una sola decisión en la juventud puede llevar a una condena de por vida, y de cómo la dureza de la ley a veces destruye cualquier esperanza de una segunda oportunidad. 5. Krista Pike, Tennessee, 1995. Tenía solo 18 años cuando Krista Pike se convirtió en la mujer más joven en el corredor de la muerte de los Estados Unidos. Pero lo que la llevó allí no fue un estallido espontáneo, ni un acto impulsivo, sino un crimen que, por su crueldad, conmocionó a todo el país. Junto con su novio y otra cómplice, Krista atrajo a su compañera de 19 años, Colleen Slimer, a un bosque apartado cerca del campus de la Universidad de Tennessee. Lo que comenzó como una confrontación se convirtió en horas de tormento, impulsadas por los celos, la ira y una necesidad patológica de control. Golpearon y apuñalaron a la víctima. Al final, Krista grabó un pentagrama en el pecho de la joven y se quedó con un trozo de su cráneo como trofeo. Un detalle que dejó mudos incluso a los investigadores más curtidos. En el juicio, Krista Pike apenas mostró arrepentimiento. Ocasionalmente incluso sonrió, como si el acto no fuera más que un juego oscuro. Para el jurado no hubo dudas. A pesar de su corta edad, era peligrosa, a sangre fría e impredecible. La condena a muerte fue el resultado, y hasta el día de hoy su caso se sigue contando como uno de los ejemplos más impactantes de brutalidad juvenil. 6. Michael Bargo, Florida, 2011. Michael Bargo tenía solo 18 años cuando se convirtió en una de las figuras más notorias en la historia criminal de su estado. Impulsado por los celos, la ira y un profundo rencor contra un joven de 15 años llamado Seth Jackson, ideó un plan mortal junto con 4 cómplices. Con el pretexto de resolver una disputa, atrajeron a Seth a una casa. Allí no les esperaba ninguna conversación, ninguna reconciliación, sino una trampa cruel. Seth fue brutalmente golpeado, recibió varios disparos y finalmente fue quemado en una hoguera improvisada en el patio trasero. Los investigadores encontraron más tarde pruebas de una planificación fría, mensajes de texto, acuerdos, una preparación minuciosa. Sin embargo, aún más perturbador fue el comportamiento de Bargo después del crimen. Se jactó de ello.
No mostró ningún arrepentimiento y se presentó como el líder de la conspiración de asesinato. Ante el tribunal, las pruebas eran abrumadoras. Michael Bargo fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte, lo que lo convirtió en uno de los presos más jóvenes en el corredor de la muerte de Florida. Su caso sigue siendo hasta hoy un símbolo de lo rápido que las emociones juveniles, combinadas con el odio y la presión de grupo, pueden desembocar en una catástrofe que extinguió para siempre la vida de un adolescente inocente. 7. Brandon Bradley, Florida, 2012. Una soleada mañana en el condado de Brevard se transformó en una escena de horror cuando Brandon Bradley, entonces de 22 años, acabó con la vida de una mujer que había dedicado su vida a proteger a otros. La agente Barbara Peel, una oficial de policía experimentada y muy respetada, detuvo el coche de Bradley por una simple sospecha de robo. Debería haber sido un control rutinario, pero en cuestión de segundos, el momento se convirtió en una trampa mortal. Bradley estaba al volante, con la mirada fija, su decisión despiadada. Mientras la cámara corporal y el vídeo de la cámara del salpicadero documentaban cada segundo, sacó un arma y disparó varias veces a la agente. Barbara Peel se desplomó gravemente herida, mientras Bradley huía a toda velocidad, sumiendo a una comunidad en un dolor inimaginable. El asesinato de una mujer que era un modelo a seguir para muchos conmocionó no solo a Florida, sino a todo el país. En el juicio se dibujó la imagen de un hombre que decidió conscientemente que prefería matar antes que asumir responsabilidades. En 2014, Brandon Bradley fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Para la familia de Barbara Peel, la condena fue un acto de justicia, pero el vacío que dejó su muerte no pudo ser llenado por ningún veredicto del mundo. 7 nombres, 7 historias, 7 destinos que apenas se pueden comprender. Dylan Roof, Raymond Childs XIII, Taylor Parker, Kenneth Young, Krista Pike, Michael Bargo y Brandon Bradley, cada uno de ellos joven, cada uno con una vida llena de posibilidades por delante. Y sin embargo, cada uno a su manera optó por un acto que acabó con la vida de otros y destruyó irrevocablemente su propio futuro. Lo que queda son familias que lloran a sus seres queridos, comunidades que hasta hoy viven con heridas abiertas, y el recuerdo de que el mal no tiene un rostro determinado. Puede ser joven, discreto, vivir en el barrio o sentarse a nuestro lado en un banco. Precisamente eso es lo que hace que estas historias sean tan desgarradoras. Demuestran que la oscuridad no siempre viene de fuera, sino a menudo de las propias personas. Para nosotros queda la pregunta: ¿cómo evitar que vidas jóvenes caigan tan pronto en el abismo? Quizás mirando, escuchando y tomando en serio las sutiles señales de advertencia. Pero al final queda la amarga verdad. Algunos de estos actos nunca podrían haberse detenido. Estos 7 casos nos recuerdan lo frágil que es la seguridad y cómo una sola decisión puede cambiar para siempre el destino de familias y comunidades enteras.